Mi nombre es Luis Rodríguez y durante mucho tiempo he sido taxista en la Ciudad de México, uno de los lugares más bulliciosos y llenos de vida en todo el mundo. He vivido aventuras y conocido todo tipo de personas a lo largo de mi carrera, pero nada se compara a la noche que experimenté un encuentro paranormal. Era una de esas noches típicas de julio, lúgubre y tranquila. Las ruedas de mi taxi chirriaban contra el pavimento. El farol amarillo de mi taxi era la única luz en las calles desoladas. Había dejado a mi último pasajero y estaba a punto de dirigirme a casa cuando de pronto una figura en la carretera llamó mi atención. Una niña de no más de 7 años estaba parada en medio de la calle, sosteniendo una muñeca en la mano. No había ningún signo de adultos alrededor, así que decidí detenerme para ayudarla. Pero al acercarme, un frío helado me recorrió la columna vertebral. Su rostro estaba inusualmente pálido. Era tan blanca como la luna. Sus ojos eran negros como el carbón y sin una pizca de vida. Sentí un nudo en el estómago, pero pensé que debía estar pasando frío. Me apresuré hacia el taxi para buscar un abrigo, pero cuando me giré para ver a la niña de nuevo, mi corazón casi se detiene. Donde una vez estuvo la niña, ahora había una figura horripilante. Los contornos de su rostro se distorsionaban, convirtiéndose en algo monstruoso. Su figura parecía ser arrancada del mismísimo infierno. Sus ojos brillaban con una luz aterradora. Eran ojos que parecían ver a través del alma. Sentí como el miedo se apoderaba de mí. Corrí hacia el auto y arranqué el motor. El rugido del taxi nunca me había sonado tan dulce. Salí disparado de allí, pero en mi espejo retrovisor pude ver cómo la figura se desvanecía en la nada. Aunque la experiencia me dejó atónito, continué con mi trabajo de taxista. Cada vez que paso por aquel tramo de carretera, siento un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, como un recordatorio persistente de la noche en la que vi algo que no puedo explicar. La niña con la muñeca, esa figura horrible, ¿qué era? ¿Una aparición? ¿Una manifestación del infierno? La verdad, no tengo las respuestas. Solo sé que aquella noche cambió mi percepción de la realidad para siempre. Nunca olvidaré el rostro de la niña, ni mucho menos la figura en que se transformó. Ahora, cada vez que veo a una muñeca, siento un escalofrío que no puedo sacudir. Vamos con la siguiente historia, donde Alejandro nos cuenta su aterrador relato de una maleta perdida en su taxi. Mi nombre es Alejandro Sánchez, taxista en la ciudad de Guadalajara. Durante más de 2 décadas he estado al volante recorriendo estas calles. He conocido a una amplia gama de personas y vivido experiencias que van desde lo divertido hasta lo perturbador. Pero nada se compara a la noche que nunca olvidaré. Una noche que estuvo llena de suspenso, tensión y terror. Era una noche tranquila de noviembre. El aire tenía un toque frío y las calles estaban casi vacías. Mi último pasajero del día fue un hombre mayor, silencioso y reservado. Me dio una dirección en un barrio en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares donde rara vez se ve a alguien en la calle después del anochecer. Cuando nos acercamos a su destino, la atmósfera comenzó a cambiar. Los faroles de la calle proyectaban sombras largas y siniestras, y la casa a la que me dirigía estaba en una calle angosta y desierta. Era una estructura antigua y decrépita, y todas las ventanas estaban oscuras. El hombre pagó su tarifa y se bajó sin decir una palabra, y luego entró en la vieja casa. Tan pronto como cerró la puerta detrás de él, sentí una sensación de inquietud. Empecé a alejarme, pero mi taxi se apagó inexplicablemente. Intenté encenderlo de nuevo, pero no tuve éxito. Miré hacia la casa y noté una figura oscura parada en la ventana del segundo piso, mirándome de una manera fría y aterradora.
A pesar de la distancia, podía sentir su aterradora mirada clavada en mí. La figura desapareció y por un momento todo estuvo en silencio. Luego escuché un golpe sordo proveniente de la maletera de mi taxi. Giré rápidamente con el corazón palpitante. Miré por el espejo retrovisor, pero no había nada allí. Volví a intentar encender el taxi y esta vez arrancó. Salí de allí lo más rápido que pude. Cada vez que recuerdo esa noche, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Aunque no sé exactamente qué sucedió, esa experiencia me dejó con un miedo y un sentimiento de tensión que todavía persisten. Ahora, cuando me encuentro conduciendo por las calles desoladas durante la noche, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando ver una figura parada en la distancia. Conduje lo que parecieron horas, intentando alejarme lo más rápido de esa casa y de esa sensación de inquietud. El silencio de la noche solo era interrumpido por el ruido monótono del motor del taxi y el latido de mi corazón. Aún podía sentir la mirada de la figura en la ventana perforándome, y el golpe sordo en la maletera me atormentaba. Me detuve en una gasolinera buscando algún rastro de normalidad y aproveché para revisar la maletera. Al abrirlo, mi corazón casi se detiene. El maletero, que había estado vacía casi al principio de mi turno, ahora contenía una maleta antigua y gastada por el tiempo. Miré a mi alrededor, temiendo que la figura oscura de la casa apareciera de repente, pero la gasolinera estaba desierta, salvo por el empleado detrás del mostrador en la tienda. Agarré la maleta con manos temblorosas y la abrí. Dentro, encontré una serie de recortes de periódicos amarillentos y fotografías antiguas. Mientras que los revisaba, un patrón emergió de repente. Todos eran reportes de desapariciones en la ciudad a lo largo de las últimas décadas, y las fotos, todas eran de personas que se parecían extrañamente al viejo que había dejado en la casa. Mi sangre se heló. Miré nuevamente a la gasolinera, casi esperando ver al viejo o a la figura oscura de la ventana, pero solo estaba yo y el empleado adormilado de la gasolinera. Pasé el resto de la noche en vela, intentando darle sentido a lo que había encontrado. Cuando los primeros rayos del sol aparecieron, decidí llevar la maleta a la policía, pero cuando llegué a la comisaría y abrí el maletero, la maleta extrañamente había desaparecido. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que sucedió esa noche. Todo lo que sé es que desde entonces, cada vez que recojo a un pasajero en la noche, siento un miedo y una tensión que nunca antes había experimentado. Y no importa cuánto lo intente, no puedo olvidar la figura oscura en la ventana y en los rostros en las fotografías. En la siguiente historia, Carlos nos cuenta la desaparición de uno de sus pasajeros en una calle llamada la Calle del Truco. Mi nombre es Carlos Mendoza y soy un taxista en Puebla, una ciudad tanto conocida por su historia como por sus historias de miedo. Durante años, las historias de fantasmas y sucesos inexplicables solo eran eso para mí, historias. Pero eso cambió una noche de octubre, una noche que todavía me persigue. Esa noche, recogí a una mujer joven llamada Rosa en el centro de la ciudad. Llevaba un vestido blanco y parecía estar en un estado de ansiedad. Por favor, llévame a la Calle del Truco, me dijo con una voz que parecía llena de miedo. El nombre de la calle me dio un pequeño escalofrío. Era famosa por las historias de apariciones y fenómenos paranormales, pero como taxista no podía negarme. Cuando nos acercábamos a la calle, Rosa comenzó a murmurar en voz baja, casi como si estuviera rezando.
Podía ver su reflejo en el espejo retrovisor, sus ojos cerrados y las lágrimas cayendo por sus mejillas. Señorita, ¿está todo bien?, le pregunté un poco preocupado. Es mi hermano, respondió. Sus palabras apenas eran audibles. Nunca volvió a casa después de visitar esta calle hace exactamente 1 año. Con la confesión de Rosa sentí un nudo en el estómago. Me detuve frente a la vieja casa que Rosa me había indicado. Era una estructura desgastada y oscura, que parecía no haber sido habitada durante décadas. Rosa se bajó del taxi y se paró frente a la casa. Miró hacia atrás como si esperara ver algo, y luego, sin previo aviso, se volvió hacia mí, sus ojos ahora rojos y llorosos. «Gracias, señor. Si no vuelvo en 10 minutos, por favor, llame a la policía», dijo antes de caminar hacia la casa. Los minutos pasaron y se convirtieron en una eternidad. Podía sentir el miedo y la tensión acumulándose en el aire. La verdad, esperaba escuchar un grito de ayuda o algo, pero los minutos pasaron y no oí nada, hasta que sin previo aviso, un grito desgarrador rompió el silencio. Salté del susto y miré hacia la casa, solo para ver la puerta abierta de par en par. No pude aguantar más, así que llamé a la policía de inmediato, relatando los hechos con manos temblorosas. Cuando llegaron, inspeccionaron la casa, pero no encontraron a Rosa. Era imposible. ¿A dónde había ido? Estaba vigilando la puerta, así que no pudo haber salido por ahí. Me habría dado cuenta. En efecto, ella había desaparecido de este plano. Los policías me dijeron que no era la primera vez que sucedía algo así en esta calle. Aquel fue el último viaje que hice como taxista. No podía soportar la idea de que otros podrían correr la misma suerte que Rosa. Aunque ha pasado un tiempo desde aquella noche, las imágenes y los sonidos siguen vivos en mi mente. Y cada vez que paso por la calle del Truco, me detengo un momento y rezo por Rosa, esperando que algún día encuentre su camino a casa. En la siguiente historia, Diego Martínez nos cuenta su aterradora experiencia con un pasajero que estaba siendo perseguido. Mi nombre es Diego Martínez, taxista en la ciudad de Juárez. A lo largo de los años, he tenido muchos pasajeros y he escuchado una gran multitud de historias, pero ninguna me ha impactado tanto como la que viví en una fría noche de febrero. Recogí a un hombre joven en el centro de la ciudad. Era tarde y estaba nervioso, mirando constantemente por la ventana trasera. Me indicó una dirección en las afueras de la ciudad y me pidió que acelerara. Cuando nos adentrábamos en las carreteras menos iluminadas, el hombre se volvía cada vez más ansioso. Le pregunté si todo estaba bien, intentando tranquilizarlo. No estoy seguro, admitió, jugando nerviosamente con las mangas de su chaqueta. Creo que alguien me persigue. Miré por el espejo retrovisor, pero solo veíamos luces de autos esporádicas a lo lejos. Aún así, para tranquilizarlo, decidí acelerar un poco. Eventualmente, llegamos a una casa solitaria en una calle mal iluminada. El hombre me pagó y salió rápidamente del taxi, entrando apresuradamente en la casa. Apenas había cerrado la puerta cuando un auto negro se detuvo abruptamente frente a la casa. 2 hombres grandes y amenazantes salieron y comenzaron a golpear la puerta de la casa. Inmediatamente llamé a la policía, describiendo la situación lo mejor que pude mientras trataba de mantener la calma. Mientras esperaba, vi a los hombres romper la puerta y entrar en la casa. Mi corazón se aceleró, temiendo por la seguridad de mi pasajero. Para mi alivio, escuché las sirenas de la policía acercándose. Los hombres salieron corriendo de la casa, pero los oficiales llegaron a tiempo para arrestarlos. Mi pasajero salió ileso, pero visiblemente asustado. Esa noche aprendí que no todas las amenazas provienen de lo sobrenatural o lo desconocido.
A veces, los verdaderos horrores provienen de nuestros semejantes. Desde entonces, me he comprometido a ser más que un simple taxista para mis pasajeros. Soy un protector, un confidente, y a veces, la única barrera entre ellos y el peligro que los acecha. Vamos con la siguiente historia, donde el taxista Guillermo nos cuenta su aterradora experiencia con un encuentro fantasmal. Mi nombre es Guillermo Ortiz y soy un taxista en la Ciudad de México. Trabajo mayormente de noche, por lo que he vivido todo tipo de historias, algunas más extrañas que otras, pero ninguna tan perturbadora como la de aquella noche en particular, cuando encontré al pasajero que nunca fue. Era una noche lluviosa y fría. Las calles estaban prácticamente vacías. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre empapado de pie al borde de la carretera. Estaba vestido con un traje negro y llevaba un sombrero que ocultaba su rostro. Paré el taxi y él se subió en el asiento trasero. ¿A dónde lo llevo?, pregunté, pero no respondió. Solo me entregó una vieja tarjeta de visita con una dirección escrita. La dirección me llevó a uno de los barrios más antiguos de la ciudad, pero no dije nada. Simplemente comencé a conducir. Mientras conducía, intenté iniciar una conversación varias veces, pero el hombre no me respondió. La última vez que habló fue cuando me pidió que detuviera el auto en un puente antiguo. No había casa cerca, solo un río oscuro y turbulento debajo de nosotros. Oiga, ¿está seguro de que aquí es donde quiere bajar?, pregunté, pero él simplemente asintió, pagó la tarifa y salió del taxi. Lo vi caminar hacia la barandilla del puente y mirar hacia el río. Luego, sin previo aviso, se volvió hacia mí. Su rostro aún estaba oculto por la sombra, y lo que dijo me dejó aterrado. Gracias, señor Ortiz. Antes de que pudiera responder, se quitó el sombrero, y para mi horror, no había rostro debajo. Donde deberían haber estado sus ojos, su nariz y su boca, solo había oscuridad. Grité de terror y arranqué el taxi, acelerando lejos del puente. Cuando llegué a casa esa noche, estaba temblando y no podía dormir. Al día siguiente volví al puente, pero no había rastro del hombre. Sin embargo, en la barandilla encontré su sombrero, exactamente donde él había estado de pie. Desde aquel día, las noches en las que trabajo han tomado un tono más siniestro. Cada vez que veo a alguien en la carretera, no puedo evitar recordar el pasajero que nunca fue. Aunque fue una experiencia aterradora, me recuerda que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. En el siguiente relato, Javier Mendoza nos cuenta su aterradora experiencia con un pasajero del más allá. Soy Javier Mendoza, taxista de la ciudad de Puebla. Mi oficio me ha brindado innumerables historias para contar, pero ninguna tan inquietante como la del pasajero de las 3 de la madrugada. Esa noche estaba trabajando tarde, tratando de aprovechar las desoladas calles. Fue entonces cuando lo vi, un anciano parado en una esquina. Parecía desorientado. Decidí detenerme para ver si necesitaba ayuda. Al entrar, me pidió que lo llevara al panteón de la ciudad. Aunque me pareció extraño, asentí. Mientras conducía, me empezó a hablar con un tono de tristeza y nostalgia. Vengo a visitar a mi esposa, confesó. Su voz estaba temblorosa. Hoy habría sido nuestro 50º aniversario de bodas. Sentí una punzada de empatía y le ofrecí mis condolencias. Pronto llegamos al panteón, aunque estaba cerrado por obvias razones. El anciano aseguró que tenía un acuerdo con el cuidador. Pagó la tarifa y salió del taxi, desapareciendo en la oscuridad. Sentí una extraña sensación, así que decidí esperar.
Pasaron varios minutos, luego una hora, y el anciano simplemente no regresaba. Finalmente, decidí ir a buscarlo. Me adentré en el panteón para llamarlo, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando me topé con el cuidador. Luego, le pregunté sobre el anciano, pero su respuesta me heló la sangre. ¿Qué? No puede ser, dijo con los ojos muy abiertos. Ese hombre murió hace años. Vino a visitar a su esposa una noche y su corazón no resistió. Murió aquí mismo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Corrí de regreso al taxi sin mirar atrás y me alejé lo más rápido posible. Desde aquella noche, cada vez que miro al asiento trasero de mi taxi en el espejo retrovisor, no puedo evitar esperar al ver al anciano sentado allí, esperando para que visitara a su esposa una vez más. Aunque fue una experiencia que me dejó temblando, también me recordó el poder del amor, incluso más allá de la muerte. Hemos llegado a nuestra última historia. En este último relato, Joyner Sánchez nos cuenta su experiencia llevando a un pasajero a su último viaje. Mi nombre es Joyner Sánchez y durante 20 años he sido taxista en Puebla. Durante todo este tiempo, he tenido mi cuota de pasajeros extraños y encuentros peculiares. Pero hay una historia que me hace temblar, incluso ahora años después de haber ocurrido. Todo empezó en una noche particularmente oscura. La luna estaba cubierta por nubes, las calles estaban desiertas. Estaba a punto de finalizar mi turno, cuando una figura apareció en mi espejo retrovisor. Era un hombre mayor, vestido con un traje gris, parado en medio de la calle. Me detuve y le pregunté a dónde quería ir. «Llévame al viejo molino de la colina, por favor», respondió con una voz ronca. Esa dirección me hizo sentir incómodo. El viejo molino estaba abandonado hace años y nadie vivía por allí. Pero un pasajero es un pasajero. Así que encendí el motor y comenzamos a subir la colina. Durante el trayecto, el hombre permaneció en silencio. Solo se escuchaba el murmullo del motor. Su presencia en el asiento trasero me puso nervioso. Intenté romper el silencio preguntándole hacia dónde iba tan tarde en esa área. Necesito volver a casa. Ha pasado mucho tiempo, respondió. Su voz tenía un toque de tristeza. Llegamos al molino y la estructura se alzaba sombría y desolada bajo la luz de las estrellas. El hombre salió del auto y justo antes de alejarse, se volvió hacia mí. «Gracias por llevarme a casa, Javier», dijo. El hecho de que conociera mi nombre me sobresaltó. Pero antes de que pudiera preguntarle cómo lo sabía, el hombre se desvaneció en la oscuridad del molino. Cuando llegué a casa esa noche, busqué información sobre el viejo molino y lo que descubrí me dejó helado. Resulta que el molino había sido propiedad de un hombre que había desaparecido hace 20 años. En una vieja foto en un artículo del periódico, reconocí al pasajero de mi taxi. Era él. Desde entonces, las noches en mi taxi han sido más inquietantes. Ahora sé que los pasajeros que recojo pueden no ser de este mundo. A pesar del miedo, sigo conduciendo, sabiendo que cada pasajero tiene una historia y que algunos de ellos pueden estar en su último viaje.